en la parte final de este 100 Ideas LegalTech. Primero vamos a agradecerle una vez más a nuestros patrocinadores principales, a Avaya, a Facio y Cañas, a Ipandetec y por supuesto a las comunidades que organizan este evento, IT Now, Mercados y Tendencias, las dos comunidades de Conecta B2B. Vamos a ver un pequeño video de Avaya y luego les presento quién va a cerrar esta jornada que empezó a las 8 de la mañana, hace 4 horas y media, y que estamos ininterrumpidos de transmisión. Vamos con Avaya y luego les cuento cómo terminamos. Y como les dije, última conferencia de esta jornada de 100 Ideas LegalTech. Vamos a seguir hablando de datos. En este caso, la conferencia se titula Importancia del cifrado en la protección de datos en el ámbito de legal. Y para escucharla y para transmitirla y nosotros escucharla, nos vamos a trasladar a Perú y ahí vamos a darle la bienvenida a Fátima Toché. Fátima es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cursa el doctorado en Derecho en USIL, Master of Business Administration MBA por la UPC, Máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Escuela de Organización Industrial de España, es gerente legal y jefe de división en Derecho y Nuevas Tecnologías en Iriarte y Asociados, docente de Derecho Informático, Derecho y Tecnologías de Derecho Digital, protección de datos personales, cibercrimen y aspectos legales de la publicidad y negocios digitales y marketing en diversas universidades como Universidad de Lima, UPC, ESAN, UP, USMP y UTP. En todas ellas, Fátima es docente y hoy tenemos el honor y el gusto de darle la bienvenida aquí en nuestro 100 Ideas LegalTech para cerrar esta jornada. Fátima, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación, y es una gran responsabilidad ser la última en exponer luego de una jornada tan larga. Espero no defraudar. Uno, en absoluto, seguramente que no. Adelante con tu audiencia. Listo. Permítanme. Están compartiendo ya la diapositiva, ¿verdad? Sí, ya se ve tu presentación. Entonces, efectivamente, el tema que voy a exponer, trataré de hacerlo lo más lúdico posible, es el de la importancia del cifrado en la protección de datos en el ámbito legal. He visto que han tenido una muy buena exposición sobre protección de datos personales que me ha precedido, entonces vamos a tratar de complementar porque tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Bueno, ahí está mi nombre, ya me han presentado muy amablemente. Igual para cualquier contacto tienen ahí mi correo y cómo me encuentran en redes sociales. Quería partir con esta imagen porque, bueno, los que son nativos digitales, pues ya no entienden cómo funcionaban las cosas antes del boom de la tecnología, de la digitalización de las redes sociales. Yo soy de alguna manera migrante digital y lo puedo entender mejor, ¿no? Antes de este boom tecnológico, cuando uno quería hablar, digamos, confidencialmente, ¿no?, en privacidad, ¿qué es lo que tenías que hacer? Te ibas con la persona con la que querías conversar a un lugar descampado, ¿no?, privado, donde no hubiera otra persona que pudiese escuchar esa conversación. Eso, en la era analógica, digamos, era la forma más segura de intercambiar información. Apartarte con tu interlocutor a un lugar donde no hubiese ninguna otra persona que pudiera escuchar. El tema es, hoy por hoy, podemos tener la certeza que estamos teniendo un intercambio de información, una comunicación totalmente segura.
ese es el gran temor de muchas personas, ese es el gran problema. Tenemos este espacio donde pudiéramos alejarnos y que nadie nos escuche, difícilmente, ¿no? Porque llevamos el celular, llevamos el reloj inteligente, siempre puede haber en algún lugar algún aparato tecnológico que pudiese hacernos vigilancia, escucha de las comunicaciones, es más complejo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene un poco el tema del cifrado o el encriptado, ¿no? Entonces, para quienes no están familiarizados, ¿qué es el cifrado o encriptado? Es una forma justamente de proteger comunicaciones digitales mediante algoritmos matemáticos. No vamos a profundizar en la parte técnica, pero básicamente mediante algoritmos matemáticos que protegen el contenido, ya sea de una comunicación o de información que se encuentra almacenada, ¿no? Existe también una forma de cifrado que es de extremo a extremo, ¿no? Que garantiza que solo los extremos, es decir, las partes interlocutoras, ¿no? De una comunicación puedan descifrar y leer el mensaje, ¿no? Entonces hemos pasado de una realidad en la que para hablar en privado teníamos que alejarnos de la gente a una realidad en que para hablar en privado necesitamos muchos más, necesitamos igualmente el apoyo tecnológico, en este caso a través de el cifrado o encriptado. Hay distintas formas de encriptado, ¿no? Hay encriptación simétrica, por ejemplo, ¿no? Donde cada parte tiene una clave para encriptar la comunicación. Existe la criptografía asimétrica, que es un proceso mucho más complejo, donde hay una clave privada, una clave pública. En la medida que cada parte solo tiene un tramo de la clave, no puede modificar el documento ni se puede acceder a él en su viaje del punto A al punto B. El texto pasa del lenguaje, digamos, humano, inteligible por el ser humano, al lenguaje de las computadoras, ¿no? A un lenguaje binario de ceros y unos, con lo cual incluso se pudiera acceder al documento mientras viaja, no podríamos entender qué es lo que dice, ¿ya? Esa es la ventaja del cifrado, ¿no? Confidencializa la información que intercambiamos. Podría haber algún delincuente informático que logre acceder al documento, pero no lo va a poder entender, ¿no? Y ahí es donde vienen este tipo de ventajas. El cifrado, el encriptado, previene, ¿no? Que en nuestras comunicaciones, ya sean telefónicas, correos electrónicos, a través de redes sociales, envío de archivos, terceros puedan acceder al contenido de estas comunicaciones, que pueden ser cibercriminales, puede ser vigilancia estatal también en algunos casos, y en general cualquier tercero que de forma deliberada o legítima quiera acceder a conocer este tipo de información, ya sea el contenido de nuestras comunicaciones o también los datos personales de las partes comunicadas o los datos personales que pudieran estar contenidos en archivos, documentos que intercambiemos. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cifrado con la práctica legal? ¿No? Tal vez muchos no le encuentran vinculación, lo consideran algo más que todo técnico, más que legal, pero los abogados siempre nos las apañamos para meternos en todo, así que también tiene que ver con el aspecto legal. ¿Y cómo así? Vamos a verlo. Primero, en el Perú, por ejemplo, hay un código de ética del abogado y entiendo que en la mayor parte de países del mundo lo existe, que entre otras muchas obligaciones y previsiones, establece por lo menos
dos que vamos a resaltar ahora, que es la de la confidencialidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el abogado presta servicios profesionales a su cliente y al hacerlo debe actuar con responsabilidad, diligencia y está obligado a cumplir los deberes de información, confidencialidad, lealtad y demás deberes establecidos en ese código de ética. Entonces, tenemos que ir pensando cómo podemos proteger esa confidencialidad en nuestro vínculo, nuestras relaciones profesionales con nuestros clientes. También tenemos un artículo en el Código de Ética del Abogado sobre el secreto profesional, que es un pilar fundamental de la práctica legal, en el cual se debe guardar reserva para proteger y mantener en la más estricta confidencialidad los hechos e información referidos a un cliente o potencial cliente que se conoce en nuestra práctica. Entonces, una vez más, ¿cómo podemos resguardar la confidencialidad debida? ¿Ya? Eh, como abogados no solamente tenemos la obligación de desempeñarnos de manera honesta, ética, competente, con conocimiento de causa, sino también el resguardo de esta confidencialidad. Y tal vez eso es en lo que los abogados estamos menos entrenados, porque estamos muy bien entrenados en la universidad para actuar de manera competente, conocer las normas, tener un trato cordial con nuestros clientes. La parte ética se trabaja, se podría mejorar siempre, pero también se trabaja. Pero en cuanto a mecanismos para resguardar la confidencialidad, yo creo que en las universidades no nos preparan. Y allí es donde aporta la tecnología, ¿no? Y donde igual sirve una formación en ese aspecto. Otro tema que ha sido abordado en la ponencia anterior, la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley de Protección de Datos Personales aplica a personas naturales, personas jurídicas, privadas, públicas, y entre ellas a los abogados y las firmas de abogados. Y nos establece varias obligaciones, como inscribir los bancos de datos personales, deber de informar para qué fines vamos a utilizar esa información, obtener debidamente el consentimiento de los titulares de los datos, poner a disposición canales para atender los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición, informar sobre las transferencias de datos que se hacen a nivel nacional o internacional. Y uno muy importante, imponer, establecer medidas de seguridad a esas bases de datos personales. Y esas medidas de seguridad, que son medidas legales, técnicas u organizativas, tienen como principal propósito que los datos personales que hemos captado, en este caso como abogados de nuestros clientes y potenciales clientes, únicamente sean utilizados para los fines para los cuales nos dieron consentimiento. E impedir que se utilicen para fines distintos, fines que pueden ser, que no solo violan el deber de confidencialidad que ya vimos en el Código de Ética del Abogado, sino que violan la Ley de Protección de Datos y exponen la privacidad y la seguridad de nuestros clientes. Entonces, justamente para, o especialmente para protegernos en cuanto a el establecimiento de medidas de seguridad, es que se puede utilizar el encriptado y el cifrado de información. ¿Ok? No son las únicas medidas para resguardar la seguridad de datos personales. Ya les dije, hay medidas legales como acuerdos de confidencialidad, reglamentos internos de trabajo que penalicen la filtración de información o el uso de datos personales de manera negligente, tener un código de conducta de protección de datos personales, medidas organizativas también las hay, como tener en lugares con llave almacenados los files donde hay datos personales, tener trituradores de papeles cuando hay una fotocopia extra que tiene protección de datos. Pero centrémonos en la parte
más técnica, ¿no? Que ahí es donde entra el tema del cifrado o encriptado. Y miren que ya en el contexto de la Unión Europea es algo que al amparo del reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, la conocida RGPD, ya se recomienda, ¿no? Como pueden ver ahí, dice, a fin de mantener la seguridad y evitar que el tratamiento infrinja lo dispuesto en el presente reglamento, el responsable o encargado deben evaluar los riesgos inherentes al tratamiento y aplicar medidas para mitigarlos, como el cifrado, ¿no? Estas medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado, incluida la confidencialidad, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación con respecto a los riesgos y la naturaleza de los datos personales. ¿Se dan cuenta? En la RGPD ya existe una mención directa al cifrado. Por ejemplo, yo les digo, en el caso del Perú, en la Ley de Protección de Datos Personales, no se prejuzga necesariamente respecto a la medida técnica que se deba implementar, pero es claro que el cifrado es una medida, el encriptado del cifrado es una medida muy efectiva para estos fines. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el cifrado en el marco de Legal Tech, por ejemplo? Por ejemplo, en nuestras comunicaciones. Las comunicaciones que tenemos con nuestros clientes, ¿a través de qué mecanismos se dan? Revisamos si las apps o plataformas a través de las cuales mantenemos contacto con nuestros clientes tienen medidas de seguridad suficientes, manejan la encriptación. Por ejemplo, si uno revisa WhatsApp, que tiene pues muchas sensibilidades y temas respecto a la privacidad y con quién comparten ciertos datos personales de sus usuarios. Por lo menos ellos tienen una oferta de valor de encriptado, ¿no? Encriptado de extremo a extremo. Pero normalmente los abogados no nos preguntamos, no nos hacemos estos cuestionamientos técnicos cuando optamos por alguna plataforma de comunicación para nuestra práctica profesional, para tener contacto con nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, allí podemos optar, buscar soluciones tecnológicas en el mercado que nos ofrezcan comunicaciones seguras, comunicaciones cifradas o encriptadas. Otra forma de utilización es la encriptación de documentos. Por ejemplo, podemos tener contratos que manejamos sumamente sensibles y yo creo que la práctica común es simplemente tenerlo en tu computadora, en tu laptop, en algún drive, en algún documento, en algún almacenamiento en la nube, sin mayor reparo. Pero deberíamos cuestionarnos si existen documentos que tenemos en nuestro poder altamente sensibles que pudieran ser encriptados. La tecnología lo permite, ¿no? Ya lo permite y hay soluciones actualmente en el mercado que nos permiten encriptar documentos. Obviamente, luego de un análisis, no vas a encriptarlos necesariamente todos, pero los más sensibles, los que pueden tener secretos industriales, empresariales, los que tienen datos personales, datos sensibles. Es, por ejemplo, así. También la encriptación o cifrado de los bancos de datos, de las bases de datos en nuestras organizaciones. Los servidores que utilizamos para almacenar toda la información de nuestra práctica legal. ¿La tenemos encriptada? ¿Qué nivel de seguridad nos ofrece? Yo creo que el común de los abogados seguramente se pregunta simplemente pues si hace un backup y hasta ahí tal vez se preocupa de la seguridad. Pero, ¿están cifradas, encriptadas las comunicaciones? Miren, hace poco ha habido en Chile una filtración masiva de correos electrónicos. En el Perú también hemos tenido casos así. Y bueno, si ya es grave que se filtren correos electrónicos, imagínense que la información que viene en los archivos adjuntos de esos correos electrónicos.
¿La ciframos? No la ciframos. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Una utilización importantísima, a mi modo de ver, respecto a la encriptación, es la firma digital. La firma digital, que en el Perú tenemos norma, la ley de firmas y certificados digitales, utiliza una tecnología criptográfica también, criptografía asimétrica. Y la firma digital tiene muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, y aquí listo algunos, garantiza la autenticidad e integridad y el no repudio del documento, que las partes firmantes son quien dicen ser, por tanto no se puede repudiar. Ahorro de tiempo y dinero, no tienes que estar corriendo físicamente un documento para que sea firmado. La facilidad de firmar en cualquier tipo de documento con valor legal. Permite atribuir un documento al firmante o signatario, ¿no? Ahorro de papel, confidencialidad. Sabemos que ese documento no va a poder ser conocido por nadie más que las partes hasta que ellos decidan hacerlo público, porque viene encriptado de destino, de origen a destino. Entonces tiene muchísimas ventajas y yo veo que estudios de abogados no necesariamente le están sacando el provecho a la firma electrónica, firma digital, a pesar de toda la regulación que ya tenemos. Entonces, como ya se me está acabando el tiempo para ir cerrando, ¿no? Algunas conclusiones, 10 ideas que voy a reforzar de lo que he conversado. El cifrado o encriptado es una forma de proteger comunicaciones digitales mediante algoritmos matemáticos. Existen varios tipos de cifrado y encriptado y hay muchas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado para este fin. El cifrado protege nuestra privacidad y datos personales, así como permite aplicar de la manera más eficiente el secreto profesional que los abogados debemos en nuestra profesión. Genera valor en la práctica legal. Podríamos decir que somos un estudio de abogados que se preocupa por la privacidad y los datos personales de nuestros clientes, así como el secreto profesional, resguardando todas nuestras comunicaciones. Permite cumplir, como ya les decía, deberes de confidencialidad y secreto profesional. Permite cumplir con las obligaciones de seguridad de la Ley de Protección de Datos Personales. Se aplica ampliamente en la firma digital, en las comunicaciones, en documentos y en bases de datos en general. En ese sentido, el cifrado, y como les digo, en Europa ya lo tienen clarísimo en su misma norma de protección de datos personales, es una alternativa tecnológica muy eficiente para la protección de la privacidad y los datos personales. Listo. Eso ha sido todo, ya acabó el tiempo y quedo a total disposición para sus consultas y dudas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fátima, que justo te sonó la alarma. Parecía que sí. lo tenías todo calculado. especialmente calculado. Tengo una pregunta para hacerte en relación a esto, porque en un momento dijiste que en general cuando se habla de protección de datos en los bufetes legales, normalmente se preguntan simplemente si hicieron backup o no hicieron backup. ¿Qué nivel de adopción tiene esta política de cifrar la información hoy y qué es lo que tiene que pasar para que esto se empiece a hacer la norma? Hoy el backup es prácticamente una norma, pero el cifrado creo que todavía no. Entonces, ¿cómo ves la adopción en Latinoamérica en este sentido? Y nuevamente la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que se usen las mejores prácticas, ¿no? Sí, bueno, ustedes saben que la implementación de cualquier medida de seguridad de la información no solo es una medida técnica, sino cambios culturales. Y el cambio cultural no pasa simplemente por tener una norma, sino por concientizar a las organizaciones y a las personas de que el resguardo documental, el resguardo de la protección de datos personales es el resguardo a la persona, a su dignidad, a su privacidad. Y eso no se ha trabajado mucho, ¿no?
se trabaja cada vez más en empresas del sector tecnológico, empresas que suministran el servicio de nube, que se encargan de la protección de datos de empresas grandes, porque estas empresas les exigen este nivel. Por supuesto. Por ejemplo, aquí en el Perú, en el rubro del sector financiero, hay regulación especial sobre ciberseguridad que topa el tema de la encriptación y el cifrado. Pero otros rubros o sectores económicos todavía no lo ven como algo necesariamente de valor, ¿no? ¿Y qué pasa? Empiezan a cuestionarse esto cuando hay algún ciberataque, una brecha masiva de datos, y les puede caer incluso una sanción de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Entonces es como que reactiva la respuesta. Y mucho tiempo las firmas de abogados no se han considerado, digamos, que sean target de ciberdelincuentes. O sea, sienten que no tienen el riesgo que puede tener otro tipo de empresas, por ejemplo, empresas de seguros, de sector financiero. Pero esa no es la realidad. Medianas empresas del rubro legal, cualquiera puede ser víctima de un ciberataque, además de las obligaciones especiales que ya he mencionado que tienen los abogados. Creo que lo que falta es, en el Perú, por ejemplo, y lo veo en distintos países, una autoridad de temas relacionados a sociedad de la información o ciberseguridad que no solo se ocupe del sector público, sino también que coordine y regule el sector privado, que pueda decir qué estándares de seguridad deberían asumir las empresas del sector público. Y campañas que el Estado hace muy poco respecto a la ciberseguridad, a la protección de datos personales, ¿no? Como valores que deben tener todas las empresas y no solo las instituciones públicas. Muy interesante. Fátima, te agradezco muchísimo. Sí estuviste a la altura de las expectativas como cierre de este evento, así que podés quedarte tranquila. Gracias por acompañarnos hoy en este 100 Ideas LegalTech. Feliz tarde. Muchas gracias. Saludos. Y con esto terminamos una jornada increíble. Estamos transmitiendo desde hace 4 horas 57 minutos 30 segundos mientras lo estoy diciendo. Tuvimos 10 conferencias con presentadores de diferentes países. Estuvimos por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela y Perú. Tuvimos cantidad de contenidos en estas 100 Ideas LegalTech que se suman a lo que hicimos cuando hacia principios de año hicimos 100 Ideas FinTech, luego hablamos de PropTech, luego de InsurTech y ahora de LegalTech. Más allá de los otros eventos que organizamos en Conecta B2B relacionado con el e-commerce, o Retail Tech, podríamos decir, o los eventos de ciberseguridad o el Tech Day como el gran evento de transformación digital, seguimos trabajando desde Conecta B2B en la transformación digital de las diferentes industrias de nuestra región. Pronto vamos a hablar de salud 4.0 y así seguiremos recorriendo lo que la transformación digital tiene para nosotros y el nuevo mundo al que nos enfrentaremos. Hoy analizamos el sector legal. Espero que haya sido de satisfacción de todos los que nos acompañaron. Fueron más de 200 personas conectadas y esto para nosotros es una gran satisfacción. Las gracias a todos. Que tengan muy feliz tarde y los esperamos en los siguientes eventos en nuestro centro de capacitación de Conecta B2B. Por cierto, el próximo, no se lo pierdan, del 14 al 18 de octubre tenemos el Meet the CEOs, un evento donde vamos a hablar con CEOs número 1 de muchas de las principales empresas de la región y conocer sus historias de vida, cómo llegaron a este lugar. Gracias, feliz tarde para todos y nos vemos en el próximo 100 Ideas.